Los habíamos anunciado, estamos en comunicación con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con quien vamos a conversar para que nos ayude a tener claros todos los detalles del posible regreso presencial a las aulas a partir del 17 de abril. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Patricia. Un saludo aquí regresando de Cañete, donde hemos estado en Asia, en la Municipalidad Distrital de Asia, entregando unas tablets en una de las escuelas. Así que seguimos ahí ayer en Piura y hoy de Cañete, con mucho gusto para poder conversar contigo y, como dicen, aclarar algunos de los temas que han generado nuevamente una controversia innecesaria. Sobre todo porque creo que por falta de información. Antes que de eso, ¿en qué porcentaje de entrega de tablets vamos ya? Ya acabando, las últimas del despacho que han salido hoy y salen mañana. Tuvimos un retraso, como le comenté en algún momento, habíamos pensado terminar todo el despacho hasta el 31 de marzo. La huelga de transporte nos paralizó una semana, le entrega de 200.000 tablets y eso entonces nos corrió una semana. Y hoy y mañana están saliendo las dos últimas regiones, que son Puno y Cajamarca. Qué bueno, que esa es una gran noticia. Explíquenos bien, que el gobierno ha anunciado, además vamos a ver si uso las palabras correctas, el posible regreso presencial o semipresencial a las aulas a partir del 17 de abril. Pero esto no es un anuncio para todos los colegios, ni para todas las aulas, ni para todas las regiones. ¿Cuáles son los criterios? Es como decir, ojo, empezamos, ¿no es cierto? El 17 empezamos. Exactamente. Entonces, estamos con el partidor y no todos van a salir en el mismo momento. Explíquenos, por favor, ministro, cómo se está evaluando, cuál va a ser el sistema de evaluación para saber en qué lugares se puede empezar con estas clases semipresenciales y cuáles están descartadas de plano. Por ejemplo, ¿hay algún colegio en Lima que podría empezar con clases semipresenciales en abril o hablemos, por ejemplo, mayo? Ninguno. A ver, esto es lo mismo que informamos en la conferencia de prensa que tuvimos el 1 de marzo y que luego seguimos el 1 de abril, y el 2 de abril, y que ha vuelto a salir estos días, no sé por qué razones, y es exactamente lo mismo que dijimos esos días. Lo que tenemos en el ministerio, como habíamos quedado, es avisar a fin de marzo cuántas escuelas podrían estar habilitadas, es decir, que iniciarían el proceso de una posible reapertura. Estas son solo el 16% de las escuelas a nivel nacional, todas ubicadas en zonas rurales, porque los indicadores que manejamos, que son indicadores epidemiológicos del MINSA y algunos territoriales del propio Ministerio de Educación, por ejemplo, la población rural estudiantil que tiene el distrito, o algo que llamamos movilidad estudiantil, que es el traslado que tiene el número de estudiantes que viven en el mismo distrito en el que estudian. Como parte de estos indicadores nos arrojan unos cortes de distritos y por lo tanto escuelas estarían habilitadas en ellos. Ese es el primer paso y es por eso que a partir del 19 de abril, si decíamos justo a partir, no es que el 19 de abril vayan a empezar todas tampoco, inclusive estas que pueden estar habilitadas, porque todavía tienen, por eso estamos en marzo, 2 semanas para ir avanzando en el segundo paso, que es una responsabilidad del gobierno regional y de las UGELes, para identificar si esas escuelas que nosotros estamos diciendo que podrían volver a algún nivel de presencialidad, definitivamente están aptas para hacerlo. A ver, explíquenos entonces, para que a nadie le quede duda, cuáles son los criterios que se están evaluando. Claramente la región, ¿no es cierto? O la provincia, si es que está... El distrito. Ni siquiera ya, o sea, a nivel micro. La situación del COVID en el distrito donde se va a implementar. Ese es el primer punto. El primer punto. El segundo punto es la cantidad de población, el nivel de ruralidad, que es como se conoce en el Ministerio de Educación a la escuela. Es decir, hay X cantidad de escuelas que están efectivamente ubicadas en ese distrito en zona rural y por lo tanto, además, el segundo, que los niños estén viviendo en el mismo distrito en el que estudian para que haya menos movilidad de los estudiantes. Que eso pasa muchísimo en escuela rural, ¿no es cierto? Son escuelas alejadas, donde todos los niños que van a la escuela pertenecen a la misma comunidad o al mismo entorno y que probablemente hoy no se estén encontrando en el colegio, pero se están encontrando en la calle, ¿no? Exacto, o en las plazas públicas, donde, por ejemplo, han estado desde ahora trabajando algunas actividades que nosotros hemos llamado Aprendo en Casa comunitarias, es decir, como probablemente
en las plazas públicas hay mayor probabilidad de que tengas internet, lo que se hace es juntarse en los campos para poder trabajar, o lo que han hecho algunas docentes, que me contaban que hay escuelas que tienen acceso a internet y entonces piden ir a las escuelas sin estudiantes para tener ellas la conexión y comunicarse con sus estudiantes, ¿no es cierto? Porque el sistema educativo, Patricia, avanza. O sea, si supiéramos, en este momento hay 101 escuelas a las que les hemos hecho seguimiento, que por ejemplo han empezado sus clases antes de tiempo, en 3 regiones del país, todas ellas en zonas rurales. Entonces, más bien lo que debemos evitar es que haya ese desorden, porque por eso es que hay condiciones de bioseguridad que son definidas en los gobiernos regionales, para decir si efectivamente el colegio tiene el kit de higiene, tuvo presupuesto el año pasado y este año para comprar. Segundo, si tiene el lavamanos, ya sea estable o móvil, habilitado. Si la UGEL ya empezó o ya tiene la compra de mascarillas para los docentes y los profesores, y su presupuesto también está allá. Si efectivamente tienen el plan del aforo del 50% de la escuela, si van a priorizar los primeros grados o los últimos grados, si van a ir 3 veces por semana, máximo 4 horas, todo eso que ya está en la norma técnica que ha generado este nuevo interés público por el asunto, está normado. Si de esas que nosotros habilitamos, el gobierno regional y las UGELes identifican aquellas que estamos llamando aptas, es decir, que tienen todas estas condiciones de bioseguridad. ¿Y las condiciones de bioseguridad en qué consisten principalmente? Porque sabemos que las escuelas rurales tienen además infraestructura distinta, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces mucho menos clases, no necesariamente cuentan con, qué sé yo, un patio, porque tienen un enorme campo. Cuando la naturaleza es el patio de juegos, efectivamente. Me imagino que el hecho de la ventilación es importante, ¿no es cierto? La ventilación, eso que le mencionaba del kit de limpieza, de tener los lavamanos. De acuerdo. Se criticó mucho tiempo que, por ejemplo, y eso es un desconocimiento de las zonas rurales, ¿no? Que en las zonas rurales efectivamente había un porcentaje de escuelas que no tienen una conexión a agua potable a una red. Sin embargo, tienen otras fuentes de agua, camiones cisternas, pilones de agua. Y lo que hemos hecho es que, dada la posibilidad de abrir, tengan en cuenta que hay protocolos para ello, que se ha trabajado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda. Ya me aprendí, 2 gotas de lejía por cada litro de agua habilita esa agua para poder lavarse las manos, ¿no? Para consumo humano, por supuesto. Por supuesto. Entonces, y finalmente, Patricia, la decisión última está en la propia comunidad educativa. Si pasan todos estos exámenes, que empiezan a partir del 19, y llegan a la comunidad educativa, los docentes, los directores y los padres de familia toman el acuerdo de definitivamente abrirlo o no, porque entiendo que hay temor en la población, todos tenemos el miedo al contagio, cansancio por la pandemia, y es por eso que es voluntario y el Ministerio de Educación no está obligando a nadie a abrir las escuelas, sino que al contrario, lo que está es facilitando la idea. Tanto es así, que el 84% de las escuelas del país, es decir, 8 de cada 10 escuelas del país, no van a abrir a partir del 19. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo podría...? Bueno, es que eso es como mirar una bola de cristal, pero me imagino que el primer requisito o factor para considerar que este plan vaya ampliándose tiene que ver básicamente con la evolución del coronavirus. Exactamente. Y por eso nosotros cada semana, pero cada 15 días de manera formal, tenemos los cortes, porque son los dos semanas de las 2 semanas epidemiológicas para ver los niveles de contagio, en nuestro simulador en el Ministerio, con los datos del MINSA, cómo es que va evolucionando esto, ¿no? Y entonces esto será poco a poco, y algo que debería, si me permite, Patricia, dejar claro, es que aquí de lo que se trata es de buscar ordenar ese sistema para que justamente no suceda lo que está pasando, que vayan espontáneamente regiones o escuelas a abrir en las zonas rurales, ¿no? Y entonces, por eso hay decisiones que el Ministerio de Educación va a acompañar. Por ejemplo, ayer estaba en Piura y tuvimos una muy buena reunión con el gobernador regional y el Comité Regional Intersectorial, que son los que toman las decisiones de este segundo nivel, y ellos estaban muy temerosos de abrir y van a postergar un poco más la apertura. Y está muy bien que lo hagan, porque tienen algunos argumentos que ellos en la región tienen. Así es. El temor, por ejemplo,
al contagio en una zona rural donde la atención médica no está a la mano, no digamos, llega. ¿no? Exacto, ¿no? ¿No? O el gobierno regional de Arequipa, que lo que está haciendo es esperar los informes de los directores de sus UGELes, y de los directores de las escuelas, para poder tomar una decisión final, ¿no? Muy bien. O en Cajamarca, más bien, que están pensando que hay zonas en donde efectivamente van a poder abrir y están empezando a trabajar en estos protocolos. Entonces, el mensaje que me gustaría compartir con todos quienes escuchan su programa, los padres de familia, los colegas de los gobiernos regionales, es que no hay ninguna imposición de nada, que eso es un trabajo que hemos empezado en diciembre, que ha tenido toda la predictibilidad porque cada mes hemos ido avisando lo que íbamos a hacer y que el gran objetivo efectivamente es el retorno a clase, porque eso va a ayudar a disminuir las enormes brechas de desigualdad del país. Muy bien. Y eso se tiene que hacer poco a poco, de manera gradual y voluntaria, que mantengamos la calma, que no es que el 19 van a empezar las clases en todos lados. Espero que los intereses que han aparecido en estos 2 últimos días, tratando de levantar este tema que ya se sabía desde la semana pasada, sean solo pasajeros. Lo importante es eso, de tener toda la información del caso, porque con la información también perdemos mucho el miedo. Muy bien, entonces, que quede clarísimo, cualquier región que todavía me imagino esté en situación de riesgo alto o extremo, ni siquiera piense en que esto va a ocurrir, ¿no es cierto? Y en las zonas urbanas de ninguna manera, salvo las excepciones de los centros de educación básica especial, que sí están en zonas urbanas y que tienen un protocolo particular y porque ahí es donde se atienden a los chicos con multidiscapacidades, con discapacidades severas, con espectro autista severo, que el año pasado no han recibido terapias. Están las familias más pobres. Felizmente hay personal paramédico que siempre tiene criterios de bioseguridad en general. Y entonces, porque de verdad sostener 2 años sin terapia a estos estudiantes, estos niños, niñas y jóvenes, es muy injusto, ¿no? No, además, atendidos, ¿no? Esos chicos no pueden, su atención es demasiado especializada, no puede ser reemplazada ni por una computadora, ni por una tablet, ni siquiera por un padre de familia, necesitan atención muy especializada. Muchísimas gracias, ministro. Aclarado el punto entonces, y que no crea nadie que el 19 su hijo se va a poner un uniforme y va a ir al colegio. Eso no va a ocurrir, salvo en algunas zonas muy específicas y con muchísimo cuidado. Le agradecemos al ministro Ricardo Cuenca por haber estado con nosotros y nosotros seguimos en la segunda edición de La Rotativa del Aire. Vamos a una pausa, volvemos.